Buen día, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Eventos Modernos son aclarados por profecía. En esta ocasión estaremos respondiendo una inquietud muy interesante respecto a, ¿es lo mismo un don de profecía que ser un profeta? ¿Acaso todos los que tienen don de profecía se convierten en profetas? Esta es una inquietud muy interesante que está en la mente de cada persona y que ha traído mucha confusión hoy en día y en la cual encontramos diferentes puntos de vista a este respecto. Pero aquí tenemos nuestro absoluto, la Biblia, la palabra de Dios, y este es un libro profético. Y aquí encontramos bastante profecía y encontramos profetas. Y también en la Biblia hay hombres y mujeres que profetizaron sin llegar a ser profetas. Entonces, de seguro, aquí encontraremos la respuesta a la pregunta de hoy. En uno de nuestros temas anteriores, estudiamos un poco lo que era la profecía. Y encontramos que la profecía es un don espiritual. Y por tanto, es una característica, un atributo de Dios. La profecía es el previo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, porque Él es un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, infinito, inmortal, eterno. Él creó el tiempo y Él no está sujeto al tiempo. Por eso Él conoce el fin por su propia voluntad, el fin por el principio. Entonces, de acuerdo a esto, la profecía es la manera en que Dios le habla al hombre para que el hombre sepa los eventos que van a ocurrir en un momento futuro bajo un específico propósito divino. Encontramos la profecía en la Biblia como un don en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Encontramos en el Antiguo Testamento que diferentes hombres y mujeres profetizaron por medio de este don de profecía. Un don, dice el libro de Santiago en el capítulo 1, es una dádiva de Dios. Es un regalo del Señor. Y estas dádivas que vienen de Dios son sin arrepentimiento. Y funcionan tanto para los creyentes como para los rebeldes. Funcionan en un ministro con un verdadero llamado de Dios, como en un ministro que no tenga un llamado de Dios. Quiere decir que la profecía y los dones funcionan en ministros y creyentes verdaderos y en ministros y creyentes falsos, como también en los rebeldes, dice el libro de los Salmos. De la misma manera encontramos ejemplos en la Biblia cuando vemos a Caifás profetizar. La Biblia dice que Caifás profetizó porque era el sumo sacerdote en aquel día de su profecía. Es decir que el don de profecía vino temporalmente al sumo sacerdote Caifás por causa de su oficio y él profetizó. Pero Caifás no era un profeta, era el sumo sacerdote. Es decir que Dios quería decir una verdad que se iba a cumplir en un tiempo cercano, pero futuro. Y que Dios conocía desde el mero principio. Y él, Dios, utilizó a este hombre Caifás por razón de su oficio. Y repito, sin que Caifás, su oficio, no era ser un profeta. Recordemos entonces que el don de profecía necesita ser juzgado, porque es un don del Espíritu. Pero un don del Espíritu no es mayor que la palabra de Dios. La palabra de Dios es el don de la palabra, es el don mayor. Y bajo el don de la palabra deben funcionar todos los dones espirituales, los 9 dones espirituales y también los oficios ministeriales. De ello nos habló claramente el apóstol Pablo. Por eso también aquí en la Biblia encontramos a Saúl profetizando, no una vez, sino por lo menos en 2 ocasiones. Encontramos, como ya lo dijimos, a Caifás profetizando. Encontramos diferentes mujeres con el don de profecía operando en ellas, como Miriam, la hermana de Moisés. También encontramos unos varones profetizando en el campamento de Israel.
encontramos a una mujer muy famosa en la escritura y muy preferida para muchos hoy día como Débora en el libro de Jueces, la cual tenía un don de profecía y profetizaba en un tiempo en que no había juez en Israel, y ella profetizaba debajo de una palmera. Encontramos en la Biblia entonces que hombres como Saúl, como Caifás, mujeres como Miriam, como Débora, aún en el libro de Nehemías y de Reyes encontramos algunas mujeres en Segunda de Reyes 22, en Nehemías capítulo 6, mujeres que tenían un don y profetizaban sin necesidad de que eso las hiciera a ellas profetas de Dios. Encontramos que los ministros de Moisés, sin ser propiamente profetas al nivel de Moisés, ellos profetizaron. Los soldados que fueron enviados por Saúl para perseguir a David en 3 grupos diferentes, en esas 3 ocasiones profetizaron también, y eso no los hizo a ellos profetas. Encontramos entonces que el don de profecía, en nuestro estudio anterior, vimos que tiene un margen de error. Por ende, la profecía debe ser juzgada antes de poder salir a la luz pública. Cuando hablamos de un profeta, no estamos hablando de un don espiritual de profecía, sino que estamos hablando de un don ministerial. Y hay diferencia entre los oficios y los dones. Cuando miramos el Nuevo Testamento, encontramos a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que también profetizó cuando tuvo la visitación de un ángel. Encontramos a una profetisa llamada Ana, que profetizó viendo al Mesías. Ya cuando el apóstol Pablo nos habla en el libro de los Hechos, el capítulo 19, dice que cuando encontró en las regiones de Éfeso aquella iglesia de este gran predicador bautista llamado Apolos, él les predicó del Espíritu Santo, los bautizó, les impuso las manos, y entre algunas de las cosas que hicieron, como hablar en lenguas, dice que también profetizaron. Encontramos en el libro de los Hechos, en aquella iglesia primitiva, que Felipe, el evangelista, tenía 4 doncellas, hijas suyas, y dice la Biblia que ellas 4 profetizaban. Y eso no convirtió a los creyentes de Éfeso, ni tampoco convirtió a Ana, ni tampoco convirtió a las hijas de Felipe en profetas. Entonces, en el Nuevo Testamento, los dones del Espíritu Santo están sujetos a los oficios del Espíritu Santo. De eso nos habló el apóstol Pablo. Cuando hablamos de un profeta, encontramos profetas en el Antiguo Testamento, pero también los encontramos en el Nuevo Testamento. Dice el libro de Primera de Samuel, el capítulo 9, que los profetas en el Antiguo Testamento eran considerados videntes. Así eran llamados en el Antiguo Testamento. Un profeta, además, es un intérprete divino de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que un profeta también es la boca de Dios, el ojo de Dios. Un profeta, dice el libro de Apocalipsis, es el único autorizado por Dios para revelar todos los misterios de Dios. Es verdad que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas a sus hijos. ¿Y cómo revela Dios sus secretos a sus hijos? Él dijo que lo haría por medio de un profeta, por medio de los profetas. Amós capítulo 3, verso 7, nos enseña que la manera de Dios hacer algo es primero anunciarlo a sus siervos los profetas, y ese siervo, ese profeta, no el don de profecía. Un profeta, un hombre, un ministerio, un oficio, no solo un don, un oficio ministerial. El oficio de mayor rango en los oficios de Dios es lo que Dios utiliza para manifestar sus secretos a sus hijos, para revelar su palabra. Usted encuentra en la Biblia que Dios utilizó jueces, reyes, sacerdotes, sumos sacerdotes, y todos y cada uno de ellos tuvo una labor especial en el plan de Dios a lo largo de la historia. Pero ninguno de ellos tuvo la autoridad ni la capacidad. No contaron con el permiso de Dios para interpretar la palabra, para revelar los misterios de Dios, o tan siquiera para decir algo fuera de lo que ya estaba escrito.
Los sacerdotes, cuando guiaban al pueblo, se limitaban a seguir las instrucciones que estaban escritas en el libro de la ley. Los sumos sacerdotes se limitaban a seguir la misma instrucción, y cuando ellos le hablaban al pueblo, ellos simplemente se limitaban a leer lo que estaba en los textos, en los pergaminos, y en hacer alguna reflexión de la palabra al pueblo, pero ellos no podían añadir ni decir nada fuera de lo que estaba escrito. Eso es algo que Dios solo se lo permitió a un profeta. Solo un profeta podía decir algo que no estaba escrito. Pero cuando Dios quiso descender, acercarse al hombre de una manera que fuera un poco más visible, de allegarse a la tierra, Él escogió para sí mismo, Dios dejó para sí mismo un oficio especial. El mayor oficio que Dios tiene para manifestarse en la tierra, y eso es, y seguirá siendo un oficio de profeta. Sí, señores, un profeta. Así fue en el Antiguo Testamento, y el Dios que la Biblia reclama que no cambia, lo sigue haciendo hoy en el Nuevo Testamento, y lo seguirá haciendo siempre. No en vano la Biblia llamó al profeta Ezequiel en el libro de Ezequiel hijo de hombre. Y cuando Dios mismo quiso hacerse carne, cuando Él mismo quiso venir a la tierra, Él lo hizo en el oficio del Hijo del Hombre, siendo Dios encarnado. La palabra encarnada en un profeta llamado Jesús. Entonces, un profeta es aquel a quien viene la palabra de Dios. Un ejemplo que encontramos perfecto de ello es Juan el Bautista. La Biblia nos enseña que él era el profeta de la hora. Y cuando llegó la palabra, encontró a Juan el Bautista en el Jordán, cumpliendo su ministerio. Y la palabra Jesús vino al profeta. Y aunque el profeta quiso resistirse, Jesús le dijo: deja a Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Porque la palabra viene no a un apóstol, no a un evangelista, no a un maestro, no a cualquier predicador, no a un pastor. La palabra viene a un profeta porque es el oficio mayor que Dios utiliza en la tierra para manifestarse a los hombres. El oficio de un profeta no es algo que se aprenda en un seminario de teología. Usted o cualquier profeta nace siendo profeta, crece siendo profeta, vive siendo profeta, y cuando muere, muere siendo profeta. Y aún después de morir, sigue siendo profeta. Y usted lo ve en los días de Saúl cuando consultó a la bruja de Endor. Ella trajo y subió de aquel lugar donde habitaban antiguamente en el Antiguo Testamento los santos que partían en el Señor. Vino el profeta Samuel y profetizó. Seguía siendo un profeta. Tenía su manto, su voz y su apariencia seguía siendo la misma. Un profeta no cambia aún después de la muerte. Solo Dios se reservó para sí mismo el trato con sus profetas. Por eso Dios, óigame bien, nunca aceptó que nadie juzgara, que nadie corrigiera a uno de sus profetas, ni siquiera en sus acciones personales y privadas. Usted encuentra profetas en la Biblia, el caso del profeta Isaías, que fue y se acostó con una ramera, fornicó con ella y tuvo hijos con ella. Hubiera podido ser un acto reprochable, pero en el caso del profeta Isaías, Dios estaba trayendo una lección para el pueblo de Israel. Un profeta caminó desnudo en los tiempos de la Biblia. Le hicieron que se acostara de un lado o se acostara del otro. Podía ser una locura, pero Dios estaba trayendo un mensaje a través de la vivencia de un profeta. Un profeta, todo lo que hace, lo hace por la inspiración de Dios para traer un mensaje al pueblo. Y es algo, un oficio. Un profeta es un oficio que Dios se reservó para él. Por eso un profeta no puede ser juzgado. El don de profecía necesita ser juzgado. El apóstol Pablo nos dijo cómo se juzga el don de profecía. ¿Quién juzga el don de profecía? Y cómo discernir si la profecía es correcta o la profecía es incorrecta. Pero frente al mensaje de un profeta, nadie puede juzgarlo. Jesús mismo dijo allí en el libro de Juan
que aquellos a quienes viene la palabra, dioses sois. Ahora, el don de profecía puede operar en hermanos y en hermanas, en creyentes y no creyentes, en hombres y mujeres, sin distingo de color, de raza, ni de género sexual. Pero un oficio de profeta no es así. Un oficio de profeta, ser un profeta, es algo que siempre en la Biblia fue operado por varones. No hay mujeres profetas en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Hay mujeres con don de profecía, profetizas, pero eso no las hace profetas. Si las mujeres que profetizaban por medio de un don de profecía, ellas tuvieran un ministerio, toda la Biblia hablaría de ello. Pero no, ellas tienen un don. Y hemos citado aquí, pudiéramos citar algunos otros textos, donde encontraríamos que la Biblia nos dice de mujeres y de hombres que tenían un don de profecía. Pero cuando la Biblia se reserva el derecho de un profeta, no hay mujeres. No hay un solo ejemplo en la Biblia de una sola mujer que haya sido una profeta. No existe. Además, la profecía puede estar en una persona hoy y en otra persona mañana. O puede que esta persona siempre tenga el don de profecía, pero funcione una vez en la vida y nunca vuelva a funcionar, o cada cierto periodo de tiempo. Pero cuando hablamos de un profeta, un hombre con un ministerio nacido para ser la boca de Dios, el ojo de Dios, tener el así dice el Señor, traer la interpretación divina de Dios, ser un vidente, ser el único autorizado para hablar palabras que no estén escritas en la Biblia, que no estén escritos en los libros antiguos o los pergaminos sagrados. Eso es un derecho que Dios solo lo dejó para un profeta. Eso es un profeta. Un profeta de Dios es el único autorizado para hablar en primera persona y decir, así dice el Señor. Un profeta dispensacional en la Biblia, como Moisés, tiene la facultad aún de ver a Dios cara a cara, de ver la columna de fuego, como la vio el profeta Moisés, de ser vindicado con una columna de nube, como lo fue el profeta Moisés, de traer un éxodo para el pueblo, como lo fue Moisés. De la misma manera Jesús fue vindicado con columna de fuego, con columna de nube en su bautismo y en el monte de la transfiguración. Y también fue vindicado para ser un profeta que nos sacó de la ley y nos trajo a la gracia, un segundo éxodo. Entonces, para terminar, en conclusión podemos decir que sí hay una diferencia muy grande entre un don de profecía y un profeta. Un profeta es infalible en el así dice el Señor. Un don de profecía no es infalible. Pero un profeta cuando dice así dice el Señor, que nació con un ministerio para ser un profeta, siendo la boca de Dios, no se puede equivocar, porque la palabra del Señor nunca falla. Para ello quisiéramos terminar citando un texto de la Biblia. Está en 2 de Crónicas capítulo 20, verso 20. Y de la mitad del verso adelante dice así: creed a Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. De esta manera, mis amados hermanos, cualquier inquietud, cualquier pregunta o sugerencia que usted desee hacernos, hay un teléfono, hay un número de WhatsApp donde usted nos puede escribir. Esperamos que este material sea de bendición para ustedes y por allí estaremos teniendo contacto con cada uno. Dios les bendiga y esperamos vernos en una próxima oportunidad.